¿De qué ciudad nos estás viendo? El narrador me susurraba, su voz grave y casi imperceptible entre el rugido del viento. La ciudad dorada, la ciudad de los soles. Respondo, mirando a través de la pantalla hacia lo que parecía ser una extensión infinita de jungla. La imagen se desvanece, dejando a la vista un valle exuberante y cálido, con una ciudad construida de piedra y oro que se alzaba orgullosamente sobre un laberinto de puentes y canales. Pero la belleza del lugar se ve opacada por un halo de miedo. Los rostros de los guerreros, pintados con símbolos ancestrales y armados con lanzas y hachas de obsidiana, reflejan la tensión que se respira en el aire. Sus ojos, penetrantes e implacables, escudriñan cada rincón del valle. Ese es el corazón del imperio de Yakal, explica el narrador. Una ciudad construida sobre la sangre de sus enemigos, gobernada por el cruel Tlatoani, quien exige tributos inimaginables a las naciones vecinas. Pero la verdadera amenaza no reside en las armas de sus guerreros, ni en la ferocidad de su corazón. La verdadera amenaza se esconde en la sombra, en un secreto que el Tlatoani protegería con su vida. La cámara se acerca a una joven mujer, su rostro pálido y cansado, su cuerpo delgado y débil. Está rodeada por guardias, sus miradas inquisidoras y amenazadoras. Ella trepa una escalinata de piedra, cada paso un esfuerzo monumental. Su mirada, aunque llena de tristeza, también refleja una determinación feroz. Su nombre es Ischel. Es la única sobreviviente de una tribu exterminada por el Tlatoani, relata el narrador, y en sus manos esconde un secreto que podría desatar la furia de un imperio. Ischel llega a la cima de la escalinata. Enfrente de ella, un arco de piedra tallada con jeroglíficos ancestrales marca la entrada a un palacio imponente. Dos guardias imponentes, con armaduras de oro y espadas relucientes, la bloquean el paso. Ischel, dice uno de los guardias, su voz grave y resonante, has sido convocada por el Tlatoani. Entra, y que la diosa de la luna te acompañe. Ischel se detiene, respirando con dificultad. Su mirada se posa en el rostro de los guardias, sus ojos buscando una pizca de compasión en la dureza de sus expresiones. Ella sabe que la espera no es cordial. Sabe que ha sido convocada por la crueldad del Tlatoani, no por la justicia. Dime, pregunta Ischel, su voz débil pero firme, ¿qué pretende el Tlatoani conmigo? El guardia no responde. Solo levanta la mano, un gesto silencioso que invita a Ischel a cruzar el umbral del palacio. No lo entiendes, murmura Ischel para sí misma. No te entiende nadie. Un escalofrío recorre su cuerpo. Ella no sabe que la espera en el interior del palacio, pero sabe que el destino de su pueblo, y quizás el de todos los pueblos del imperio, depende de ella. Pero lo que no sabe es que en las sombras del palacio algo se mueve. Algo que ha estado esperando pacientemente este momento, un algo que desea la misma muerte del Tlatoani. Ischel respira hondo, tratando de calmar el nudo en su estómago. Se detiene frente a la puerta de madera tallada, ornamentada con figuras de jaguares y serpientes que parecen observarla con ojos malévolos. La mano de Tecutli se posa sobre su espalda, un gesto suave pero firme que le transmite una extraña seguridad. No temas, Ischel, susurra Tecutli, su voz grave y calmada como un río profundo. Tu espíritu es fuerte, tu corazón puro. El destino te ha elegido para este momento. Las palabras de Tecutli calman un poco el miedo que la invade, pero no lo anulan por completo. Ella recuerda las historias que le contaba su abuela sobre la maldición que rondaba el palacio. Un espíritu vengativo, un alma atormentada que se alimentaba del miedo y la desesperación. Se dice que había pertenecido a una noble mujer, amante del Tlatoani, cruelmente abandonada y asesinada al descubrir una traición. Ahora, su espíritu vagaba por las salas del palacio, buscando venganza contra todos los que habitaban allí. Ischel se gira para mirar a Tecutli. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida y valentía, ahora se encuentran nublados por una sombra de preocupación. ¿Estás seguro de que debemos entrar?, pregunta Ischel, su voz temblorosa. He oído historias sobre el espíritu que habita este lugar. Tecutli estrecha su mano, su mirada firme. No podemos huir de la verdad, Ischel. El destino nos llama, y debemos responder. Confío en ti, confío en tu fuerza. Ischel cierra los ojos, buscando la fortaleza dentro de sí misma. Su abuela siempre le dijo que la verdadera valentía no se encuentra en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. Está bien, murmura, respirando profundamente. Vamos. Abre la puerta del palacio con un crujido que parece resonar en el silencio de la noche. La oscuridad se cierne sobre ellos como una manta pesada.
Un olor húmedo y acre impregna el aire, mezclado con un perfume extraño que parece provenir de un lugar distante. Ischel siente un escalofrío recorrer su espina dorsal. El palacio parece susurrar secretos, historias olvidadas que se deslizan entre las sombras como espectros. Avanzan lentamente por un corredor largo y oscuro, las paredes decoradas con pinturas que muestran escenas de batallas ancestrales. Las figuras de guerreros imponentes parecen observarlos con ojos fijos e implacable. Aquí, dice Tecutli, señalando un pequeño pasillo lateral. Es por aquí. Ischel sigue a Tecutli por el pasillo estrecho. Las paredes están cubiertas de una fina capa de polvo, y los techos están cubiertos de telarañas que se mueven con el viento que parece soplar desde lo profundo del palacio. El silencio es absoluto, roto solo por el sonido de sus pasos en el suelo de piedra. Al final del pasillo, Tecutli detiene su marcha. Se encuentra frente a una puerta tapiada con barro y piedras. «¡Aquí está!», susurra Tecutli, su voz apenas audible. Ischel examina la puerta con cautela. No se nota ninguna abertura, ninguna señal de que haya sido utilizada recientemente. «¿Pero? ¿Cómo entramos?», pregunta Ischel, confundida. Tecutli se acerca a la puerta y, con un movimiento rápido, la empuja. La puerta se abre con un crujido que parece un grito en el silencio. Ischel se queda paralizada, incapaz de mover un músculo. A través de la abertura ve una tenue luz. Al acercar la cara, puede distinguir el sonido del canto de un pájaro, un sonido extraño y melancólico que parece provenir de lo más profundo del palacio. El sol se escondía tras las montañas, tiñendo el cielo de rojos y naranjas, mientras Kaelen corría con la rapidez de un venado herido. La lluvia, fría y persistente, golpeaba su rostro, mezclándose con el sudor que le recorría la espalda. Cada latido de su corazón resonaba con la urgencia de escapar, de proteger a la mujer que había encontrado en el corazón del bosque. Ella, Ayla, era pequeña y frágil, con ojos del color del cielo después de una tormenta y cabello negro como la noche. Había sido atacada por un grupo de guerreros, cazadores despiadados que se dedicaban a la captura y comercio de mujeres, y Kaelen, un simple cazador solitario, la había encontrado a punto de caer. «Vamos», dijo Kaelen, con voz ronca, mientras la ayudaba a ponerse en pie. El bosque se cernió sobre ellos, denso y amenazante, con los árboles retorcidos pareciendo espectros que los observaban. «No te rindas, Ayla. No te rindas». La respuesta de Ayla no fue más que un débil gemido, pero sus ojos, llenos de un miedo ancestral, se posaron en Kaelen con una mirada que le contuvo. Él sintió un nudo en su garganta, una mezcla de culpa y determinación. Había jurado proteger a los débiles, a los que no podían defenderse a sí mismos, y ahora esa promesa lo perseguía como una sombra. Guiados por la tenue luz de la luna, corrieron por senderos estrechos y rocosos, sin saber dónde iban, pero con la certeza de que la muerte los esperaba si eran alcanzados. Ayla, con cada paso, se debilitaba más, pero Kaelen no se detendría. No podía. La culpa lo devoraría si dejaba que la violencia los alcanzara. De pronto, Ayla se detuvo, señalando con un temblor en su mano un claro oculto entre los árboles. Allí, una pequeña cabaña de madera se alzaba tímidamente, como un faro de esperanza en la oscuridad. «¡Aló! ¿Hay alguien ahí?», gritó Kaelen, con la voz áspera por el cansancio y el miedo. Una respuesta llegó, débil pero clara. Un viejo hombre, con el rostro marcado por el tiempo y los años de lucha, abrió la puerta y los recibió con una mirada compasiva. «Entra, entra», dijo el viejo, con voz ronca. «Las noches son peligrosas. Dentro estaréis a salvo». Kaelen entró con Ayla en brazos, la seguridad de la cabaña envolviéndolos como una manta cálida. El viejo les ofreció comida y bebida, mientras escuchaba con atención el relato de Kaelen sobre su encuentro con los cazadores y su huida desesperada. «Ellos son brutales», dijo el viejo, con la mirada perdida en el fuego, «los hombres de la tribu de los agujas negras. No respetan a nadie, ni siquiera a los dioses». Pausó un momento, como si le costara articular las siguientes palabras. «Kaelen, debes saber que los agujas negras no se rinden fácilmente. Si te han visto, no te dejarán escapar». Kaelen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras del viejo resonaban en su cabeza como un presagio. No podía negar la lógica en las palabras del anciano. Los agujas negras eran una leyenda, conocidos por su ferocidad y su implacable búsqueda de venganza. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Kaelen con la voz temblorosa. «Si me persiguen, no tengo ninguna posibilidad». El viejo se levantó lentamente. Su rostro curtido por el sol reflejaba un conocimiento profundo.
No hay posibilidad sin lucha. Kaelen, dijo, pero la lucha es solo una parte de la batalla. La inteligencia y la astucia son tus mejores armas. Se acercó a un pequeño cofre de madera que descansaba junto a la pared y lo abrió lentamente. Llevo años preparándome para una situación como esta, dijo, sacando un mapa viejo y desgastado. Este mapa te mostrará las rutas secretas de la montaña, los escondites perdidos y las trampas ocultas que los antiguos guardianes dejaron para proteger este valle. Kaelen observó el mapa con fascinación. Sus intrincadas líneas y símbolos parecían un laberinto de posibilidades. ¿Cómo sé que puedo confiar en esto?, preguntó Kaelen, aún dudoso. ¿Por qué?, dijo el viejo con una mirada penetrante. La vida de la mujer que quieres proteger depende de ello. Y la mía también. Un silencio sepulcral se apoderó del pequeño refugio mientras Kaelen absorbía la información. La mujer que había salvado su vida, la que había luchado junto contra los cazadores, la que había compartido sus miedos y esperanzas, ahora era el objetivo de un enemigo implacable. Su corazón se llenó de una determinación feroz. No podía permitir que la mujer, que había confiado en él, pagara con su vida por haberle salvado a él. «Dime, viejo», dijo Kaelen con voz firme, «¿qué debo hacer?» El viejo le señaló un punto específico en el mapa. «Ese es el Valle de las Cordilleras, un lugar escondido y peligroso, custodiado por antiguas protecciones. Es tu única esperanza. Debes llegar allí y buscar refugio con los guardianes del valle. Son los últimos defensores de esta tierra y te protegerán». «Pero, ¿cómo llegar allí? ¿Cómo puedo protegerme de las agujas negras?», preguntó Kaelen, con una mezcla de temor y determinación en su voz. El viejo sonrió con tristeza. «Kaelen, no hay atajos para la guerra. La única manera de vencer a un enemigo tan feroz es enfrentarlo con valentía y astucia. Debes usar la tierra a tu favor, las sombras como tu escudo y la velocidad como tu arma». El viejo le entregó un pequeño cuchillo de obsidiana, afilado como una hoja de luna. «Este es el legado de los guardianes», dijo, «un arma ancestral que te ayudará a sobrevivir. Pero recuerda, Kaelen, la verdadera fuerza no reside en la violencia, sino en la protección de los inocentes». Kaelen aceptó el cuchillo con manos temblorosas, sintiendo el peso de la responsabilidad que le cargaba sobre sus hombros. Sabía que el camino que le esperaba era lleno de peligros, pero la imagen de la mujer que había salvado su vida le daba un impulso inquebrantable. «No fallaré», dijo Kaelen, con la voz firme y llena de determinación. «Los protegeré, no importa el costo». Kaelen se adentró en la espesura del bosque, guiado por la tenue luz de la luna. Cada paso lo acercaba a la aldea indígena, a los 250 guerreros que acechaban en su interior, a la amenaza que se cernía sobre la vida de la mujer que había salvado al guerrero caído. El bosque respiraba con la quietud de la noche, los árboles se alzaban como gigantes vigilantes, sus ramas entrelazadas formando un techo impenetrable. El aire estaba cargado de humedad y la brisa susurraba entre las hojas, llevando consigo el aroma a tierra mojada y musgo. Kaelen se movía con la agilidad de un gato, su cuerpo entrenado para la lucha, su mente alerta a cualquier sonido extraño. Después de horas de caminata, llegó a la orilla de un río que serpenteaba entre las montañas. El agua fluía con fuerza, sus ondas golpeaban contra las rocas con un sonido resonante que se propagaba por el valle. Kaelen se detuvo, observando el río con atención. A su izquierda, un sendero serpenteaba a través de la espesura, conduciendo hacia la aldea. Pero a su derecha, una pequeña barca se deslizaba por el agua, cubierta por un velo de niebla. Al acercarse, Kaelen reconoció al hombre que la conducía. Era un anciano con el rostro marcado por las arrugas del tiempo. Sus ojos brillaban con una sabiduría ancestral. El anciano lo observó con una mirada penetrante. «Busca protección. Herrero», dijo, su voz ronca como el crujir de las ramas secas. «La aldea está en peligro. Los guerreros son fieros, sus corazones llenos de odio. El sendero que te conduce a ellos está plagado de trampas». Kaelen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia del anciano le recordaba la gravedad de su misión. «Sé lo que enfrento», respondió Kaelen con serenidad, «pero debo proteger a la mujer que me salvó la vida». El anciano asintió con tristeza. «El camino es difícil», dijo, «pero la fuerza de tu corazón puede vencer cualquier obstáculo. La barca te llevará al otro lado, al corazón de la aldea. Presta atención a las señales, guerrero. La noche está llena de secretos y peligros». Kaelen subió la barca, y el anciano comenzó a remar. La oscuridad se cernía sobre ellos, envolviéndolos en un manto de silencio.
El anciano remarraba con fuerza, guiando la barca entre las rocas y las ramas que sobresalían del río. Kaelen observaba con atención los alrededores, buscando algún signo de peligro. La barca se deslizó a lo largo del río, llevando a Kaelen hacia el corazón de la aldea. La niebla se espesó, ocultando la aldea del guerrero caído. Kaelen sintió una extraña sensación de inquietud que le recorría el cuerpo. El anciano, con gesto sereno, le murmuró: «El destino te llama, guerrero. Prepárate para lo que encuentres». Kaelen se ajustó el cuchillo en su cinturón, sus músculos tensos en espera de la acción. La barca se detuvo frente a la orilla, frente a un muro de piedra que parecía haber surgido de la tierra misma. En el centro del muro, una puerta de madera oscura se abría hacia la oscuridad. Kaelen se dispuso a entrar, dudando un momento frente a la puerta. El silencio era sepulcral, solo quebrado por el sonido de su propia respiración. Pero lo que descubrió detrás de esa puerta jamás lo había imaginado. Una lúgubre sala de piedra lo recibió, iluminada por una única llama que ardía en un brasero en el centro. La luz bailaba sobre las paredes desgastadas, revelando jeroglíficos que Kaelen no pudo descifrar. Una atmósfera de humedad y misterio impregnaba el aire. En la pared opuesta a la entrada, una serie de figuras talladas en la piedra representaban una danza ritual, con guerreros cubiertos de plumas y adoraciones a un dios con rostro de jaguar. En el centro de la sala, un altar de piedra pulida se erguía sobre un pedestal. Sobre él, un objeto brillaba con una luz tenue, una corona de metal dorado adornada con piedras preciosas. Kaelen se acercó cautelosamente, el sonido de sus pasos resonando en la silenciosa sala. Su mirada se posó en la corona, fascinado por su belleza, pero también por la poderosa aura que emanaba. «Estás aquí para reclamar lo que te pertenece». La voz, grave y resonante, lo hizo saltar hacia atrás. Un hombre alto y fornido, con el rostro marcado por el tiempo y una larga barba negra que le llegaba al pecho, se erguía detrás del altar, contemplándolo con ojos penetrantes. Vestía una túnica de piel de jaguar y un collar de colmillos de oso. «¿Quién eres tú?», preguntó Kaelen, con la voz temblorosa. «Soy Xochitl, guardián de este lugar», respondió el anciano. «He esperado por ti, Kaelen. La profecía se ha cumplido». Kaelen se sintió un extraño sobrecogido por la presencia del anciano. La sabiduría que emanaba de él era palpable. «Profecía», repitió Kaelen, confundido. «No entiendo». Xochitl se acercó al brasero y arrojó una rama seca al fuego, haciendo que las llamas se alzaran con más fuerza. «Tu madre, la mujer que te salvó la vida, no era quien parecía. Era una princesa de esta tribu, huida de un oscuro destino. Antes de morir, ella te entregó una reliquia de su pueblo, la llave para despertar el poder ancestral que duerme en ti», explicó Xochitl, señalando la corona. «Esta corona es la conexión entre tu linaje y nuestro pueblo. Es la prueba de tu derecho al trono». Kaelen se quedó incrédulo. ¿Su madre, una princesa? ¿Un trono? Todo le parecía surrealista. «No puedo creerlo», susurró. «Pero, ¿por qué me ocultaron la verdad?» «Tu destino era proteger la corona y esperar el momento apropiado para reclamarla. Era demasiado peligroso revelar tu linaje, especialmente mientras la tribu se enfrentaba a una grave amenaza», respondió Xochitl. Kaelen se acercó a la corona, la examinando con atención. No podía negar la poderosa energía que la envolvía. «¿Pero qué amenaza?», preguntó. «La tribu ha sido acosada por una fuerza oscura. Un líder ambicioso que busca apoderarse de la tierra y la corona. Ha reunido a 250 guerreros, preparados para atacar nuestro pueblo en cualquier momento. Y tú, Kaelen, eres la única esperanza que nos queda». Kaelen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Se enfrentaría a 250 guerreros? ¿Él, que apenas había aprendido a usar un cuchillo? «No soy un guerrero», dijo Kaelen, con un tono débil. Xochitl lo miró con una mirada penetrante. «La sangre de la princesa fluye en tus venas, Kaelen. Dentro de ti se esconde un poder ancestral que aún no has despertado. La corona te dará la fuerza que necesitas. Debes reclamar tu destino y proteger a tu pueblo». Kaelen respiró hondo, las palabras de Xochitl resonando en su mente. No tenía otra opción. Kaelen se levantó, la mirada fija en el horizonte. A través de las ventanas de la cabaña, podía ver las llamas del campamento enemigo que bailaban en la noche, como un infierno acercándose. El miedo se arremolinaba en su estómago, pero también una chispa de determinación. La protección de Xochitl, la única familia que le quedaba en el mundo, se había convertido en su única razón de ser. «Tengo miedo»,
Xochitl confesó con voz trémula. El miedo es un compañero natural. Kaelen, respondió ella con serenidad. Pero no debe dominarte. Debemos aprender a canalizarlo, a convertirlo en energía. Sus dedos acariciaron suavemente la corona de jade que Kaelen llevaba colgada del cuello. Esta corona no es solo un símbolo, es una conexión con la fuerza ancestral de tu linaje. Cuando la lleves puesta, sentirás el poder fluir a través de ti. Kaelen tomó la corona con temblorosas manos, su superficie fría y lisa contra su piel. La observó atentamente, notando los intrincados diseños que representaban la historia de su pueblo. Sentía la mirada de Xochitl sobre él, llena de apoyo y confianza. Esos momentos serían los últimos que pasaría con ella sin el peso del destino sobre sus hombros. Con un nudo en la garganta, Kaelen colocó la corona sobre su cabeza. En ese instante, una ola de energía recorrió su cuerpo. Sentía un calor extraño irradiando desde la corona, expandiéndose a través de sus venas como un fuego interior. Su miedo se desvaneció, reemplazado por un sentimiento de poder y determinación inimaginable. Era como si una fuerza antigua despertara dentro de él, guiándolo, enfocándolo. «Xochitl», dijo Kaelen. Su voz ahora resonaba con una nueva fuerza. «Tengo que ir. Ahora». Xochitl asintió con la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y orgullo. «Ve, Kaelen. Sé que eres fuerte. Sé que podrás protegerlos a todos». Kaelen corrió fuera de la cabaña, la noche envuelta en un manto de oscuridad. La luna se ocultaba tras las nubes, como si se negara a presenciar la batalla que estaba por venir. El sonido de las trompetas enemigas se escuchaba cada vez más fuerte, acercándose como la amenaza de un diluvio. Kaelen tomó una profunda respiración, sintiendo el poder de la corona fluir a través de él. No era un guerrero, pero ahora tenía la fuerza de un ejército. No dudaría, no temerá, caminaría hacia el peligro, hacia el corazón de la tormenta, para proteger a la mujer que había cambiado su vida. La línea de guerreros indígenas se extendía ante él, como una muralla imponente bajo la luz de las llamas. Sus rostros estaban pintados con símbolos de guerra, sus ojos brillaban con ferocidad. Kaelen se paró en el centro de un pequeño claro, el silencio se hizo sepulcral. Sus enemigos lo rodeaban, esperando su primer movimiento. «Hay una manera de evitar la batalla», gritó Kaelen, su voz resonó con la fuerza de la corona. «Retiren a su princesa y vivirán en paz». Un rugido de indignación se alzó de la multitud. El cacique, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la cara, se adelantó. «La princesa es nuestra prisionera. No nos rendiremos». Kaelen sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había llegado el momento de reclamar su destino. «Entonces prepárese para la batalla», dijo Kaelen, su mirada fija en el cacique. «Yo enfrentaré a todos ustedes». Un silencio sepulcral envolvió el campamento. Los guerreros, antes rugientes como un torrente, se quedaron petrificados ante la audacia de Kaelen. La princesa, a pesar de su miedo, sintió una chispa de admiración por este extraño que se había ofrecido a luchar por ella. El cacique, su rostro contorsionándose en una mueca de furia, soltó una carcajada que resonó entre los árboles. «Eres un loco, extranjero. Te enfrentarás a 250 guerreros con la fuerza de un solo hombre». Kaelen sonrió con crueldad. «Soy más fuerte que cualquier hombre que haya visto. Y no voy solo. Tengo la furia de un león descorazonado por la pérdida y la determinación de un hombre que ha encontrado un nuevo propósito». Levantó la mirada al cielo, como buscando la aprobación de las estrellas. «Si hay justicia en este mundo, ganaré esta batalla». Un murmullo se extendió por las filas de guerreros. La audacia de Kaelen había despertado una mezcla de respeto y temor. Algunos comenzaron a dudar, a cuestionar la sabiduría de desafiar a un hombre que parecía poseer una fuerza casi sobrenatural. El cacique, furioso por la falta de confianza en su ejército, dio un rugido que hizo temblar el suelo. «No temas. Estos hombres son los mejores guerreros de nuestra tribu. No hay fuerza extranjera que pueda superar nuestra ferocidad». Con un gesto salvaje, el cacique señaló a Kaelen. «Arre, guerrero, que comience la batalla». Los guerreros, con gritos de guerra, se abalanzaron sobre Kaelen. Una ola de cuerpos fornidos, armados con hachas, lanzas y arcos, se cerró sobre él. Kaelen, sin retroceder, se mantuvo firme como una roca en medio del torbellino. Su espada, que antes brillaba con un tono plateado, ahora destellaba con la furia del trueno. Con movimientos rápidos y precisos, Kaelen esquivaba los golpes,
devolviéndolos con una violencia brutal. Su espada se movía como una serpiente, cortando el aire y dejaba un rastro de sangre en su paso. Los guerreros, sorprendidos por la habilidad y la ferocidad de Kaelen, se vieron obligados a retroceder. El miedo se apoderó de sus corazones. Nunca habían visto a un hombre luchar con tanta furia y determinación. Sin embargo, el número de guerreros era abrumador. Kaelen, aunque era un guerrero excepcional, no podía mantener la resistencia para siempre. Se sentía el cansancio apoderarse de sus músculos, la sangre se le acumulaba en los pulmones. De repente, entre la multitud, Kaelen vio a la princesa. Estaba en las manos de un guerrero, con la mirada perdida en el suelo. Un dolor punzante le atravesó el pecho. No podía permitir que le hicieran daño. «¡Detente!», gritó Kaelen, su voz resonando entre las cacofonías de la batalla. Los guerreros, distraídos por el comando, se volvieron hacia él. Kaelen aprovechó la oportunidad. Con un salto mortal, se abalanzó sobre el guerrero que sostenía a la princesa. Su espada, con un movimiento rápido y preciso, le arrancó el hacha de las manos. El guerrero cayó al suelo, jadeante de dolor. Kaelen, sin dudar, se acercó a la princesa y la miró a los ojos. «Estás a salvo ahora», le susurró. La princesa, con lágrimas en los ojos, asintió con la cabeza. Pero la batalla aún no había terminado. El rugido de la batalla se apoderó de Kaelen. Los guerreros indígenas, con furia en sus ojos, avanzaban hacia él en una marea implacable. La princesa, aún con la mirada perdida en Kaelen, se aferraba a su brazo con fuerza, buscando consuelo en su presencia. «Tienes que irte», dijo Kaelen, su voz ronca pero firme. «Lleva a mi hermana a un lugar seguro, ahí la protegerán». La princesa, con una mirada llena de incertidumbre, negó con la cabeza. «No puedo dejarte aquí», dijo con voz temblorosa. «Tu vida se puso en peligro por mí. No puedo abandonarte». Kaelen la miró con ternura, reconociendo la valentía de su corazón. Sabía que no podía exigirle que se escondiera mientras él se enfrentaba a la furia de 250 guerreros, pero tampoco podía permitir que se pusiera en más peligro. «No soy un héroe, princesa», dijo con una sonrisa triste. «Solo un hombre que quiere proteger a aquellos que le importan». Le acarició suavemente la cara, limpiando una lágrima que rodaba por su mejilla. «Permítete ser un héroe», le respondió con convicción. «Eres valiente, Kaelen, y sé que no dejarás que nada te detenga». Kaelen sabía que no podía convencerla de dejarlo, así que tomó una decisión. «Hay una salida secreta por detrás de la colina», le explicó. «Te llevará al bosque, allí encontrarás refugio». La princesa asintió, pero su mirada seguía llena de preocupación. «Volveré por ti», dijo con voz firme, como si estuviera jurando. «Cuando pueda, te rescataré». Kaelen la abrazó con fuerza, sintiendo el pulso acelerado en su pequeño corazón. «Sé que lo harás», susurró. «Eres más fuerte de lo que crees». Luego, con un último beso en la frente, la soltó y la empujó hacia la salida secreta. Observó cómo desaparecía entre los árboles hasta asegurarse de que estaba a salvo, antes de girar y enfrentarse al ejército indígena. Los guerreros, con espadas desenvainadas y rostros llenos de furia, avanzaban en formación. Kaelen, con su espada a la altura de la barbilla, se mantuvo firme, pero sabía que no podía enfrentarlos a todos. «¡Deténlo!», gritó un guerrero, su voz resonando en el valle. «Nadie se salva de la ira del jefe». Kaelen sonrió con amargura. «Quizás no todos, pero yo tengo mi propia ira que alimentar», respondió con voz grave. En ese momento, la princesa, desde la distancia, vio un destello de luz en el cielo. Un destello que no era de fuego, sino de esperanza. Un ave rapaz, enorme y majestuosa, descendió del cielo y posó sobre un árbol cercano. Su mirada penetrante se fijó en Kaelen, como si le estuviera ofreciendo una señal. Kaelen levantó la mirada hacia el ave, y en ese instante, una idea surgió en su mente. «Se acerca la tormenta», dijo con voz profunda, mirando a los guerreros. «Y yo seré el relámpago que los desgarrará». Pero en el fondo, Kaelen sabía que no solo la furia ni la astucia serían suficientes. Necesitaba un plan audaz que lo ayudara a sobrevivir. Y la respuesta, él sentía, se encontraba en la mirada penetrante del ave rapaz. Kaelen observó cómo el águila se posaba en lo alto de un árbol, sus plumas negras brillando bajo el sol crepuscular. Era un ave majestuosa, con ojos ágiles que parecían penetrar el alma. Y en esos ojos, Kaelen creía que veía un camino, un sendero que lo guiaba hacia la supervivencia.
El águila es un símbolo de la sabiduría ancestral, murmuró Kaelen para sí mismo, recordando las historias que le contaban en su infancia. Si me muestro el camino, debo seguirlo sin dudar. Con un movimiento fluido, Kaelen se dirigió hacia el bosque, dejando atrás a los guerreros que lo observaban con incredulidad. A medida que el sol se ocultaba, la oscuridad envolvió el bosque, pero Kaelen no se detenía. La imagen del águila se grabó en su mente, guiándolo entre los árboles. Llegó a un claro, donde una cascada se precipitaba hacia un profundo lago. El agua rugía como una bestia salvaje, creando una cortina de nieve que ocultaba la orilla opuesta. La escena le recordó una batalla anterior, un enfrentamiento brutal que lo había dejado marcado hasta el hueso. «¿Es aquí donde se encuentra la respuesta?», se preguntó Kaelen, su mirada fija en el lago. La noche avanzaba, y los sonidos del bosque se intensificaban. Las hojas crujían bajo sus pies, mientras los insectos tumbaban en el aire. El silencio se rompía solo por el rugido de la cascada, un eco constante que parecía burlarse de su incertidumbre. De repente, un sonido agudo cortó la oscuridad. Era el graznido del águila, un grito que resonaba en el corazón de Kaelen como un llamado a la acción. El águila estaba ahí, en la cima de la cascada, observándolo con sus ojos penetrantes. «¿Qué quieres decirme?», susurró Kaelen, levantando las manos en señal de paz. «Guíame, águila sabia». El águila se movió, dando un poderoso batir de alas que levantó una ráfaga de viento. Sus alas sombrearon el lago, proyectando una sombra grotesca en la superficie. Kaelen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una mezcla de temor y fascinación. El águila se posó en un árbol cercano, observándolo con atención. Y entonces Kaelen vio algo que lo dejó sin aliento. En el claro, a la orilla del lago, había una serie de huellas. No eran huellas humanas, ni de animal. Eran huellas de otro tipo, más antiguas, más misteriosas. Eran huellas de una civilización perdida. Kaelen se acercó a las huellas, sus sentidos en alerta máxima. La tierra estaba húmeda y fría bajo sus pies, y el olor a musgo y agua se mezclaba con un aroma extraño, algo desconocido y antiguo. Las huellas se extendían hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. Kaelen sintió una mezcla de emociones, asombro, curiosidad, pero también un temor creciente. ¿Qué significaban esas huellas? ¿Quién había dejado esas huellas en esta tierra? Kaelen miró hacia arriba, buscando al águila. El ave había desaparecido. La noche había caído completamente, y el bosque estaba sumido en una oscuridad impenetrable. «El secreto se encuentra en el bosque», murmuró Kaelen, con la voz llena de determinación. «Y yo lo encontraré». Con un último vistazo a las huellas, Kaelen se adentró en el bosque, dispuesto a seguir el camino que el águila le había marcado. El bosque se cerró sobre él como una boca hambrienta. Las ramas se entrelazaban, formando un techo impenetrable que ahogaba la luz de la luna. Kaelen avanzaba con cautela, sus sentidos en alerta máxima. Cada crujido de ramas, cada susurro del viento entre las hojas le hacía saltar. La oscuridad lo envolvía, y la única compañía que tenía eran las sombras que bailaban a su alrededor. Sintió una humedad fría en la piel y comenzó a notar un olor extraño, acre, que le recordaba al cuero curtido y la tierra mojada después de una tormenta. El camino se tornó cada vez más difícil, cubierto de raíces retorcidas y piedras afiladas. Kaelen se sentía agotado, pero la determinación de encontrar la verdad lo impulsaba. De pronto, un sonido lo hizo detenerse en seco. Era un gemido, débil pero perceptible, proveniente de la espesura. Kaelen se acercó con cuidado, su mano posada sobre la empuñadura de su espada. A medida que se acercaba, el gemido se hizo más fuerte, acompañado por un débil sollozo. Siguiendo el sonido, llegó a un claro. En el centro del claro, bajo la tenue luz de la luna, se encontraba una mujer. Estaba tirada en el suelo, su cuerpo cubierto de sangre y heridas. Su cabello rubio, antes brillante, estaba revuelto y manchado de tierra. Kaelen corrió hacia ella, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «¿Quién eres?», preguntó Kaelen, con voz temblorosa. La mujer abrió los ojos con dificultad, su mirada perdida y llena de miedo. «Ayúdame», susurró ella, con voz débil. «Por favor, ayúdame». Kaelen extendió la mano para ayudarla a levantarse. La mujer se aferró a él con fuerza, sus ojos clavados en los suyos. «Son ellos, los guerreros, se llevaron a mi pueblo», balbuceó la mujer, con esfuerzo. «Los mataron, a todos, excepto a mí». Kaelen sintió una ola de cólera absorberlo. Había visto la guerra,
Había conocido la muerte, pero nunca había sentido una furia como esta. —¿Quiénes son? —preguntó Kaelen, sintiendo que su voz se endurecía. —¿Quiénes son los que hicieron esto? La mujer se aferró aún más a él, sus dedos clavándose en su brazo. —Son los hombres del clan del tigre —respondió ella con voz temblorosa—. Son salvajes, despiadados, matan a todo lo que se les pone en el camino. Kaelen la ayudó a sentarse contra un tronco, la observó con atención. Su cuerpo estaba helado, su respiración débil. Era una guerrera, hermosa y valiente, pero su espíritu se estaba desvaneciendo. —No te preocupes —dijo Kaelen con voz firme—. Te protegeré. Te llevaré a un lugar seguro. Kaelen la envolvió en su capa para protegerla del frío y la oscuridad. A pesar de su débil estado, la mujer lo miraba con esperanza, como si en él hubiera encontrado una última luz en la oscuridad. —Pero primero —dijo Kaelen con un tono grave—, necesito que me digas todo lo que sabes sobre estos hombres del clan del tigre. ¿Dónde se esconden? ¿Cuántos son? La mujer cerró los ojos por un instante, como si estuviera luchando contra el dolor y el cansancio. Cuando los abrió de nuevo, Kaelen podía ver la determinación en su mirada. —Se esconden en la cueva del dragón —susurró la mujer, su voz apenas un eco en la noche. Son más de 200 guerreros, y liderados por un hombre cruel llamado Keinich. Él busca la venganza. Kaelen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Keinich. Había oído hablar de ese nombre. Un guerrero temible, un líder implacable. Pero ahora, Kaelen no solo se enfrentaba a los guerreros del clan del tigre, sino que también se enfrentaba a la sombra del pasado, a la amenaza de una venganza que amenazaba con destruir todo. —No te preocupes —dijo Kaelen, con voz firme y un eco de la determinación que había visto en los ojos de la mujer. —Haré que paguen por lo que han hecho. El bosque se volvió más denso, la oscuridad más profunda. Kaelen siguió adelante, con la mujer en sus brazos, hacia la cueva del dragón, hacia el corazón de la tormenta. La mujer, aún inconsciente, se aferraba con fuerza, como si supiera que su destino estaba en sus manos. Las ramas se arañaban contra su espalda, las hojas crujían bajo sus pies, pero Kaelen apenas podía sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Solo podía enfocar su atención en la respiración débil de la mujer, en el latido de su corazón que luchaba por sobrevivir. Finalmente, la cueva se abrió ante ellos, un abismo negro que parecía devorar la luz del día. Un olor a tierra húmeda y musgo impregnaba el aire, mezclado con un aroma metálico que le hizo estremecer. El corazón de la cueva se encontraba en la oscuridad. Pero la mujer no reaccionaba, y Kaelen sabía que cada segundo que perdía era uno más cerca de la muerte. —No te rindas —susurró la mujer, su voz apenas un eco en la vasta cueva. —No te rindas, estoy aquí. Avanzó con cautela, la luz tenue de su antorcha iluminando apenas el suelo. Las paredes de piedra se alzaban imponentes, cubiertas de pinturas rupestres que parecían observar su paso. Figuras geométricas, animales fantásticos, un lenguaje ancestral que se perdía en el tiempo. No tenía tiempo para admirar la belleza del arte, solo necesitaba llegar al corazón de la cueva, donde, según la leyenda, se encontraba el santuario del clan del tigre. De pronto, un sonido le heló la sangre, un lamento gutural que resonaba en las paredes de la cueva, como el gemido de un animal herido. Kaelen se detuvo, su mano temblorosa en la antorcha. Era un sonido que venía de las profundidades de la cueva, un sonido que le hablaba de muerte y sacrificio. —¿Quién está ahí? —gritó Kaelen, su voz resonando en la oscuridad. A pesar de su miedo, su voz se mantuvo fuerte, tratando de ahuyentar la oscuridad que lo envolvía. Solo el eco de su propia voz respondió. El lamento se repitió, más fuerte esta vez, como si la cueva misma estuviera lamentando su destino. Kaelen se movió sigilosamente, la antorcha iluminando brevemente las paredes. Un pequeño sendero se abría ante él, serpenteando entre las rocas. El lamento lo guiaba, lo atraía hacia el corazón de la cueva. Cada paso que daba le llenaba de inquietud. ¿Qué se escondía en la oscuridad? ¿A qué se enfrentaba realmente? El sendero se estrechaba, los acantilados se alzaban imponentes a ambos lados. Kaelen se sintió atrapado, como si la cueva misma estuviera tratando de devorarlo. Pero no podía retroceder, no podía dejar que la mujer muriera. Finalmente, llegó a un gran abismo, la luz de su antorcha apenas alcanzaba el fondo. Un puente de madera, desgastado por el tiempo, se extendía sobre vacío. Un camino peligroso, pero la única salida hacia el santuario. Esto es... Kaelen respiró profundamente, tratando de controlar el miedo que le nublaba la mente.
Esto es lo que me esperaba. Un nuevo sonido lo interrumpió, un murmullo que parecía venir de las sombras. Se volvió lentamente, la antorcha temblorosa en su mano, y vio a una figura emerger de la oscuridad. Una mujer, vestida de cuero, con una mirada penetrante y un hacha en la mano. —¿Quién eres? —preguntó Kaelen, su voz temblorosa. La mujer sonrió cruelmente. —Soy la guardiana del santuario. Y tú, intruso, has venido a desafiar al clan del tigre. Kaelen levantó la mirada, la antorcha iluminando el rostro de la mujer. En sus ojos vio la oscuridad del bosque, la furia de la tormenta. No he venido a desafiar a nadie, dijo Kaelen con voz firme. Solo he venido para salvar a la mujer que salvé mi vida. La flecha rozó su mejilla, dejando una marca caliente que se extendía como una llama por su piel. Aquellos guerreros, 250 rostros furiosos en la bruma del amanecer, se acercaban sin tregua. Miguel se había convertido en un vértice de la tormenta, la furia de los guerreros centrada en él. Sus ojos se encontraron con los de Kiana. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Miguel, susurró, su voz apenas audible sobre el rugido de la batalla. No te rindas. Tú eres la única esperanza que tenemos. Sus palabras fueron un bálsamo en su alma, una chispa de fuego en la oscuridad de la desesperación. Él nunca se rendiría. No mientras Kiana, la mujer que había rescatado de la muerte, estuviera a su lado. Apuntó su arco hacia el enemigo, la tensión en sus músculos palpable. Una lanza se estrelló contra la tierra a su lado, la madera se partió en dos como si fuera papel. Miguel esquivó una avalancha de flechas. Su cuerpo se movía con la gracia de un felino. Cada movimiento era preciso, calculado, cada flecha que disparaba era una amenaza mortal. El jefe guerrero, un hombre corpulento con una cicatriz que se extendía desde su frente hasta su barbilla, rugía órdenes en su lengua nativa. Su mirada se posó en Miguel, una mezcla de furia y determinación en sus ojos. ¿Acaso crees que un solo hombre puede detener el avance de mi ejército? Bramó el jefe, su voz resonando como un trueno. Miguel no respondió. Simplemente levantó su arco y fulminó a un guerrero que se acercaba sigilosamente por la derecha. La sangre del caído salpicó el suelo con un rojo intenso, una mancha sangrienta entre la maleza. Kiana gritó, una lágrima rodando por su mejilla, pero su voz no era de miedo, sino de dolor. Miguel, necesitas un plan. No puedes luchar solo. Su voz lo sacó de su trance. Tenía que pensar, no podía luchar contra toda esa furia. Si quería sobrevivir, tenía que ser inteligente. Kiana, necesito que hagas algo por mí, dijo con voz firme. Tienes que distraerlos. ¿Distraerlos? Susurró, su rostro lleno de duda. ¿Cómo puedo hacerlo? No tengo armas. Miguel se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con una luz fría. Usa tu voz, tu música. Atrae su atención. Kiana lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Pero, comenzó a decir, pero Miguel la interrumpió. Confía en mí. Tienes que hacerlo, Kiana. Es nuestra única esperanza. Ella respiró hondo, un nudo en su garganta, pero la determinación brilló en sus ojos. Sacó de su mochila un pequeño instrumento de madera, un pequeño tambor. Tomó un respiro profundo y comenzó a tocar. Un ritmo lento melancólico que se elevó en el aire, un lamento que resonó en la noche. Los guerreros se detuvieron, confundidos. La música de Kiana era extraña, diferente a cualquier sonido que hubieran escuchado antes. Era una melodía que parecía llegar desde su alma, una música que hablaba de tristeza, de dolor, de un profundo vacío. Miguel aprovechó la distracción. Se movió con la rapidez de un rayo, esquivando lanzas y flechas, sus ojos buscando una salida, una oportunidad. Pero el jefe guerrero, su rostro contorsionado por la ira, rugió una orden, y los guerreros volvieron a atacar, más furiosos que antes, impulsados por la música que parecía despertar una furia salvaje en sus corazones. Kiana siguió tocando. Su ritmo se aceleró. Se convirtió en un lamento de guerra, una música que se mezclaba con el rugido de la batalla. Miguel había llegado a un callejón sin salida, rodeado por enemigos, su cuerpo cansado, su arco sin flechas. Sabía que el tiempo se agotaba. Kiana estaba sola, enfrentando la furia de un ejército, su música un grito de desesperación en la noche. Miguel necesitaba un milagro. Un grito ensordecedor surgió de la multitud, un rugido ancestral que hizo temblar el suelo. Miguel cerró los ojos, respiró profundamente y se preparó para la carga. Sabía que no podía luchar más, que su cuerpo le traicionaba, pero también sabía que Kiana no podía aguantar mucho más sola.
De repente, el rugido se detuvo. La música de Kiana era ahora un susurro, un lamento desgarrador que flotaba en el silencio. Miguel abrió los ojos y vio algo que jamás había imaginado. Del bosque, como si surgiera de un sueño ancestral, se materializó una figura imponente. Alto y musculoso, con la piel pintada con símbolos rojos y negros, vestía una piel de jaguar que ondeaba al viento. Su rostro, enmarcado por una espesa cabellera negra, era una máscara de guerra, con pómulos marcados y ojos penetrantes que parecían devorar la oscuridad. En sus manos, sostenía un hacha de piedra tallada con intrincados diseños. Su punta brillaba con un extraño resplandor en la luz de la luna. A su alrededor, otras figuras se materializaban del bosque, mujeres y hombres, todos vestidos con piel de animales y armas ancestrales. Eran guerreros indígenas, pero Miguel no reconocía a ninguno de ellos. Los guerreros se colocaron frente a él, formando un escudo protector alrededor de Kiana. La música de la joven fluyó con una intensidad renovada, transformándose en una melodía guerrera que llenó el aire con un poder ancestral. La figura principal, el guerrero con la piel de jaguar, se acercó a Miguel. Su mirada era fría, penetrante. «¿Quién eres?», preguntó en un idioma que Miguel no entendía, pero que resonó en su alma como un trueno. Miguel, aún aturdido por la aparición de estos guerreros, intentó responder: «Soy Miguel, vine a ayudar a Kiana». El guerrero frunció el ceño. Su mirada se clavó en Miguel. Señaló con la cabeza hacia atrás, hacia el bosque. «¿Y quiénes son estos hombres que atacaron a la mujer que te salvó la vida?». Miguel miró hacia los guerreros que aún la amenazaban. Sabía que no podía mentir. Son hombres de la tribu de la Serpiente Negra, liderados por el Jinete de la Sombra. Un sonido gutural salió de la garganta del guerrero. Su mirada se volvió más fría, más intensa. «¿La Serpiente Negra?», repitió en voz baja, con un tono que hacía temblar la tierra. Miguel asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. El guerrero sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa cruel, llena de odio. «Entonces», dijo, su voz resonando con la furia de un rugiente león, «los guerreros de la Serpiente Negra se enfrentarán a la furia de la tribu del jaguar». La tierra se estremeció bajo la mirada del guerrero. Su hacha brillaba con un resplandor infernal, y los guerreros a su alrededor rugían, moviéndose como una tormenta de furia. Miguel podía sentir la tensión en el aire, la energía que se acumulaba para la batalla que se avecinaba. Kiana dejó sonar una nota aguda en su flauta, una señal que parecía encender la llama de la guerra en los corazones de los guerreros. La batalla estaba a punto de comenzar. Miguel se preparó para la batalla, el corazón latiéndole al ritmo de los tambores que resonaban en la noche. La mirada de Kiana lo atravesó, llena de una mezcla de miedo y determinación. Levantó su mano en señal de aliento, una pequeña luz de esperanza en la oscuridad que se avecinaba. Los guerreros del jaguar avanzaron con una ferocidad inimaginable, sus rostros pintados con tinta roja, sus lanzas apuntando hacia Miguel como una lluvia de espinas. El olor a sangre y sudor impregnaba el aire, un presagio de la violencia que se avecinaba. Miguel no dudó. Con un rugido que se unió al coro de guerra, se lanzó al combate. Su hacha, un instrumento de muerte en sus manos expertas, se movía con una velocidad y precisión que desafiaba la lógica. Cortó a través del aire, sepultando a un guerrero bajo el peso de su propia lanza. Kiana, desde la retaguardia, observaba la danza macabra con el corazón en la garganta. A pesar del terror que la consumía, una pequeña chispa de orgullo se encendía en su interior. Miguel, el hombre que había salvado su vida, se enfrentaba a la muerte con valía y determinación. El combate era implacable, un torbellino de gritos, golpes y derramamiento de sangre. Las lanzas se cruzaban en el aire, las hachas brillaban bajo la luz de la luna, y el suelo se teñía de rojo con cada víctima. Miguel, rodeado por un mar de enemigos, luchaba con una ferocidad que parecía desafiar la naturaleza misma. Era un león herido, luchando por su vida y la de la mujer que había jurado proteger. Un guerrero, más alto y fornido que los demás, se abalanzó sobre él con una furia desatada. Su hacha, como un rayo de fuego, se estrelló contra la armadura de Miguel, dejándole un corte profundo en el brazo. La sangre brotó, caliente y vívida, manchando su piel y sus ropas. Miguel gritó de dolor, pero no retrocedió. Con una mueca de dolor, se giró y esquivó un ataque, golpeando al guerrero en la cabeza con la empuñadura de su hacha. El guerrero cayó al suelo, inconsciente, sumido en el mar de sangre que cubría el campo de batalla. Miguel se tambaleó, su cuerpo agotado, su aliento cortado por la lucha. Pero él no podía rendirse.
No podía dejar que la muerte se lo llevara a él y a Kiana. Alzó su mirada, buscando a Kiana en la multitud de guerreros. La vio, aún viva, su flauta aún en sus manos, su mirada fija en él. Ese destello de esperanza, ese vínculo que los unía, le dio fuerza para seguir luchando. Con un último esfuerzo, Miguel se lanzó hacia los guerreros restantes. Su hacha se movía como un relámpago, su cuerpo guiado por la furia y la desesperación. Cae uno tras otro, cada victoria una chispa de esperanza en la oscuridad. Pero a cada guerrero que caía, otros dos se acercaban. Era un círculo vicioso, una trampa mortal de la que parecía no haber escape. Miguel se dio cuenta de que no podía ganar esta batalla. Necesitaba una estrategia, algo que le permitiera a él y a Kiana escapar de la masacre. ¿Qué hacer?, se preguntó, la mente nublada por el dolor y la fatiga. No puedo lucharlos a todos. Entonces, sus ojos se posaron en una pequeña cueva que se abría en la ladera de la colina, un refugio natural entre las rocas. Un plan se gestó en su mente, una posibilidad, una esperanza. ¿Te imaginas enfrentar a 250 guerreros solo para proteger a la vida que te salvó? ¿Qué harías tú en su lugar? Esa es la pregunta que se me viene a la mente al recordar la historia de Nombre del protagonista. Lo que él vivió, lo que arriesgó, me llena de asombro y respeto. Pero la verdad es que esta es solo una parte de la historia. Querría compartir contigo muchos detalles más. Las estrategias que utilizó para sobrevivir, la lucha interna que enfrentó, el poder del amor que lo impulsó. Esa conexión que ambos compartieron, la que lo llevó a tomar una decisión tan arriesgada, es algo que te tocará el corazón. Si te emocionó esta historia, si te preguntas sobre el final, si quieres conocer más sobre Nombre del protagonista y Nombre de la mujer, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campana para no perderte ningún detalle, porque en los próximos vídeos te contaré cómo se desarrollan las cosas, cómo la historia gira y qué decisiones toman. No te quedes con la duda, con la incertidumbre. Sumérgete en esta aventura épica, y no olvides que tu opinión es valiosa. Si te gustó la historia, dale un like, anímala a ser vista por más personas. Y si tienes alguna pregunta, alguna especulación sobre lo que pasará a continuación, compártela en los comentarios. Me encantaría leer tus reflexiones. Juntos, podemos descubrir el resto de la historia. Juntos, podemos explorar un mundo donde la valentía, el amor y la supervivencia se entrelazan en una trama llena de emociones.